Imagina que una mujer llamada Clara, de unos 65 años, está sentada en su balcón contemplando el atardecer. Después de una vida llena de trabajo, familia y sacrificios, se encuentra en un momento en el que siente que el mundo a su alrededor ha cambiado demasiado rápido. Sus hijos ya no viven cerca, los amigos de siempre poco a poco se han ido y su cuerpo le recuerda constantemente que los años no pasan en vano. Clara se pregunta si aún queda algo por aprender, si en esta etapa de su vida todavía puede seguir adelante con propósito y alegría. Un día, mientras toma su té, recibe una llamada inesperada. Es su viejo amigo, Eduardo, un hombre sabio que siempre ha tenido las palabras justas en los momentos adecuados. Durante la conversación, Eduardo le cuenta una historia que cambiará su perspectiva para siempre. Le habla de 7 lecciones, 7 consejos que aprendió de sus propias experiencias y de las personas mayores que ha conocido a lo largo de su vida. Cada consejo, le dice Eduardo, es una herramienta para enfrentar esta etapa de la vida con dignidad, fortaleza y, sobre todo, con esperanza. No es el fin del camino, Clara, le dice, es el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. Al colgar, Clara siente algo dentro de ella que no había experimentado en mucho tiempo: motivación. Ahora está decidida a vivir plenamente, a aprovechar cada día como una oportunidad de crecer y de aprender. Y así comienza este viaje, donde te compartiré esos mismos 7 consejos que Eduardo le dio a Clara. Consejos duros, sí, pero necesarios para afrontar esta etapa de la vida con sabiduría y fortaleza. Quédate conmigo y descubramos juntos cómo estos principios pueden transformar tu manera de vivir. El primer consejo que Clara recibió de Eduardo fue sobre la aceptación del paso del tiempo. Muchas veces nos resistimos a aceptar que el envejecimiento es una parte inevitable de la vida. Desde que somos jóvenes, la sociedad nos enseña a valorar la apariencia física y la energía, haciéndonos creer que perder estas cualidades es un signo de debilidad. Pero el verdadero problema surge cuando, al intentar negar el envejecimiento, terminamos sufriendo más de lo necesario. Eduardo le explicó a Clara que aceptar los cambios en su cuerpo y en su mente no significaba rendirse, sino todo lo contrario. Era una forma de tomar control sobre su vida y encontrar paz en la transformación. Aceptar que el tiempo avanza no es una tarea fácil. Requiere desprenderse de ideas preconcebidas sobre lo que debería ser la vida en la vejez. Clara, al igual que muchas personas, había sentido un miedo constante a perder su independencia o a volverse irrelevante con el paso de los años. Sin embargo, Eduardo le mostró que la clave no estaba en intentar mantener lo que ya no puede ser, sino en enfocarse en lo que todavía está al alcance. El cuerpo puede cambiar, sí, pero la mente sigue siendo poderosa, y con la aceptación de esta realidad, uno puede empezar a aprovechar las oportunidades que trae consigo la madurez. Uno de los mayores beneficios de aceptar el envejecimiento es que libera a las personas de la lucha constante contra el tiempo. Clara aprendió que al dejar de intentar ser lo que era en su juventud, podía disfrutar más del presente y del momento actual. Ya no necesitaba compararse con versiones pasadas de sí misma, ni con los ideales que veía en otros. Cada arruga y cada cabello canoso tenían una historia que contar, y aceptar esa historia significaba vivir en armonía consigo misma. Eduardo le mostró que al dejar de luchar contra lo inevitable, su mente se liberaba para concentrarse en las cosas que realmente importaban: las relaciones, el conocimiento y el legado que quería dejar.
A través de esta aceptación, Clara también descubrió algo fundamental: la serenidad. En lugar de sentirse triste por lo que ya no podía hacer, comenzó a valorar lo que sí podía. Sus conversaciones se hicieron más profundas, sus momentos de soledad más enriquecedores, y cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo. Eduardo le enseñó que aceptar el envejecimiento no era una señal de derrota, sino una puerta hacia una vida más plena, donde el valor ya no se medía por la juventud o la vitalidad, sino por la sabiduría acumulada y la capacidad de encontrar belleza en cada etapa de la vida. El segundo consejo que Clara recibió de Eduardo trataba sobre la importancia de mantener la mente activa. A medida que envejecemos, muchas personas cometen el error de pensar que el aprendizaje y el crecimiento mental tienen una fecha de caducidad, como si después de cierta edad ya no hubiera espacio para nuevas ideas o conocimientos. Sin embargo, Eduardo le recordó a Clara que el cerebro es como cualquier otro músculo. Si no se ejercita, se atrofia. Para él, mantener la mente despierta era una prioridad absoluta, y le explicó a Clara que nunca es tarde para aprender algo nuevo, independientemente de la edad que tengamos. Clara comenzó a incorporar esta idea en su vida diaria. Decidió retomar la lectura, algo que había dejado de lado hacía años. Se sumergió en libros que desafiaban sus pensamientos y le enseñaban nuevas perspectivas. Eduardo también le sugirió que se interesara en juegos mentales como los crucigramas o los sudokus, los cuales no solo la entretenían, sino que también mantenían su cerebro ágil. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su mente no solo se mantenía activa, sino que también comenzó a experimentar una mayor claridad en su pensamiento, lo que le permitió sentirse más conectada con el mundo y con su propio ser. Más allá de las actividades intelectuales, Eduardo le insistió en la importancia de la curiosidad. No se trata solo de resolver acertijos o leer libros, sino de mantenerse curioso sobre la vida. Clara comenzó a hacer preguntas que antes no se había planteado. Se interesó por temas que nunca había explorado, desde la ciencia hasta la historia, y se dio cuenta de que el aprendizaje continuo le daba un propósito renovado. Eduardo le explicó que la mente se rejuvenece cuando la alimentamos con nuevas experiencias y conocimientos, y eso es algo que puede seguir sucediendo sin importar la edad que tengamos. Con este enfoque, Clara descubrió que su vida adquiría un nuevo significado. Lejos de sentirse limitada por su edad, ahora sentía que estaba en una etapa de descubrimiento constante. Se inscribió en clases de historia y comenzó a aprender sobre temas que le habían intrigado desde joven, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Esta mentalidad de crecimiento no solo mejoró su memoria y habilidades cognitivas, sino que también le brindó una profunda satisfacción personal. Clara había encontrado en el ejercicio mental no solo una forma de mantenerse joven de espíritu, sino también un camino hacia una vida más rica y plena. El tercer consejo que Clara recibió de Eduardo fue sobre la importancia de mantener relaciones sociales activas y no caer en el aislamiento. A medida que las personas envejecen, es común que los círculos sociales se vayan reduciendo, ya sea por la distancia, la pérdida de seres queridos o simplemente por las circunstancias de la vida. Clara había experimentado esto de primera mano, viendo cómo sus amigos de toda la vida, poco a poco, se iban alejando y sus hijos, ocupados con sus propias familias y responsabilidades, ya no la visitaban con tanta frecuencia. El aislamiento, le explicó Eduardo, puede ser uno de los mayores enemigos en la vida de una persona mayor, afectando tanto la salud mental como emocional. La soledad, si no se enfrenta, puede llevar a sentimientos de inutilidad y tristeza. Eduardo le recordó a Clara que, aunque algunos vínculos se rompan con el tiempo,
Siempre es posible crear nuevas conexiones. Nunca es demasiado tarde para establecer relaciones significativas, ya sea participando en actividades comunitarias, tomando clases o simplemente interactuando con los vecinos. Hay muchas oportunidades para mantener el contacto humano vivo. Eduardo le contó cómo, a pesar de su avanzada edad, había hecho nuevos amigos en su comunidad y cómo esas relaciones lo mantenían motivado y con ganas de seguir adelante. Clara tomó este consejo a corazón y decidió salir de su zona de confort. Se unió a un club de lectura en su vecindario y comenzó a asistir a reuniones semanales. Al principio, le resultó incómodo interactuar con desconocidos, pero pronto descubrió que muchas personas estaban en situaciones similares. El club se convirtió en un espacio donde podía compartir sus pensamientos, aprender de otros y, sobre todo, sentirse acompañada. A través de estas nuevas relaciones, Clara comenzó a ver el valor de seguir conectada, ya que cada conversación era una fuente de alegría y aprendizaje. La amistad, en cualquier etapa de la vida, tiene el poder de revitalizar el espíritu. Con el tiempo, Clara descubrió que el simple acto de estar rodeada de personas y compartir experiencias era una de las claves para mantener su bienestar emocional. Se dio cuenta de que, aunque el tiempo había cambiado muchas cosas en su vida, la necesidad de conexión humana permanecía intacta. Mantener esas relaciones no solo la hacía sentir viva, sino que también le daba un sentido de pertenencia y propósito. Clara comprendió que, lejos de ser una carga, sus interacciones con otros la hacían sentir más plena, y que el aislamiento, aunque tentador en algunos momentos, no era una opción si quería vivir su vejez con plenitud. El cuarto consejo que Clara recibió de Eduardo se centraba en el cuidado de la salud física, pero sin obsesionarse con la juventud perdida. Con el paso de los años, el cuerpo cambia inevitablemente, y muchas personas tienden a caer en dos extremos: o se obsesionan con mantenerse jóvenes a toda costa, o abandonan completamente el cuidado de su cuerpo, aceptando la edad como una sentencia de deterioro físico. Eduardo le explicó a Clara que el equilibrio es la clave en este aspecto. Mantenerse activa y cuidar su alimentación eran fundamentales, pero no debía obsesionarse con verse o sentirse como en su juventud. Clara, como muchas personas mayores, había experimentado la frustración de no poder hacer las mismas actividades físicas que antes. Le dolían las rodillas al caminar largas distancias, y ya no tenía la energía para actividades extenuantes. Eduardo le sugirió que en lugar de enfocarse en lo que ya no podía hacer, se concentrara en las actividades que aún estaban a su alcance. Le habló sobre la importancia de mantenerse en movimiento, ya fuera a través de caminatas suaves, yoga o natación. Lo importante era no dejar que el sedentarismo se apoderara de su vida, ya que el cuerpo, al igual que la mente, necesita actividad constante para mantenerse en buena forma. A medida que Clara comenzó a implementar estos cambios en su rutina, notó cómo su cuerpo respondía positivamente. No se trataba de verse más joven o de recuperar la energía de antaño, sino de sentirse bien en su propio cuerpo. Empezó a disfrutar de sus caminatas diarias, sintiendo cómo el aire fresco y el movimiento ligero le daban una nueva vitalidad. También prestó más atención a su alimentación, buscando un equilibrio entre nutrir su cuerpo y disfrutar de sus comidas. Eduardo le recordó que no se trataba de privarse de placeres, sino de adoptar un estilo de vida que le permitiera envejecer con gracia y bienestar. Con el tiempo, Clara entendió que el cuidado de la salud física no tenía que ser una carga, sino una forma de honrar su cuerpo por todo lo que le había dado a lo largo de los años. En lugar de luchar contra el envejecimiento, aprendió a abrazar su cuerpo tal como era, haciendo lo posible por mantenerlo saludable, pero sin caer en la obsesión por la apariencia o el rendimiento físico. Este nuevo enfoque le dio paz,
permitiéndole vivir su día a día con una sensación de bienestar y satisfacción, sabiendo que estaba cuidando de sí misma de manera equilibrada y consciente. El quinto consejo que Clara recibió de Eduardo se centraba en la importancia de compartir su sabiduría con los demás. A lo largo de los años, acumulamos experiencias, aprendemos lecciones y enfrentamos desafíos que nos transforman. Sin embargo, muchas personas mayores creen que su conocimiento ya no es relevante o que no tienen nada nuevo que ofrecer. Eduardo le recordó a Clara que, en realidad, su perspectiva era invaluable y que tenía mucho que enseñar a las generaciones más jóvenes, quienes a menudo buscan orientación en los momentos difíciles. Clara había pasado gran parte de su vida como madre y trabajadora, enfrentando diversas situaciones que le dejaron aprendizajes profundos. Pero, a medida que sus hijos crecieron y sus responsabilidades laborales disminuyeron, se sintió como si ya no tuviera un propósito claro. Eduardo le mostró que compartir sus experiencias no solo beneficiaría a quienes la escucharan, sino que también le daría una nueva razón para sentirse útil y conectada. Las lecciones de vida que había aprendido a través de los años podían ser una fuente de inspiración y consejo para aquellos que todavía estaban navegando por las aguas turbulentas de la vida. Inspirada por esta idea, Clara comenzó a buscar oportunidades para transmitir su conocimiento. Al principio, pensó que no tendría a quien contarle sus historias, pero pronto descubrió que tanto sus hijos como sus nietos valoraban profundamente sus consejos. Incluso sus vecinos más jóvenes y los miembros de su comunidad acudían a ella en busca de palabras de sabiduría. Eduardo le había recordado que no se trataba de ser una autoridad o imponer su opinión, sino de compartir sus experiencias de una manera abierta y generosa, permitiendo que otros aprendieran de sus errores y aciertos. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que esta nueva forma de compartir no solo ayudaba a los demás, sino que también le brindaba una profunda satisfacción personal. Al transmitir su sabiduría, sentía que estaba dejando un legado, una parte de sí misma que continuaría viviendo en las personas a las que había impactado. No necesitaba grandes gestos ni discursos elaborados. Simplemente contar su historia con sinceridad era suficiente para marcar la diferencia. Compartir su sabiduría se convirtió en una manera de mantenerse conectada con la vida y con los demás, creando un puente entre su pasado y el presente, y recordándole que siempre hay algo valioso que ofrecer, sin importar la edad. El sexto consejo que Eduardo le dio a Clara fue sobre la importancia de encontrar un propósito en esta etapa de su vida. A medida que las personas envejecen, es común que sientan que ya han cumplido con sus responsabilidades y que no queda mucho por hacer. Sin embargo, Eduardo le explicó que siempre es posible encontrar un nuevo propósito que les dé sentido a sus días. No importa si ya no se está trabajando o si los hijos se han independizado, siempre hay algo que puede aportar alegría y satisfacción. El propósito, le dijo Eduardo, no necesariamente tiene que ser algo grandioso, sino algo que motive y dé razón para levantarse cada mañana. Clara había sentido durante mucho tiempo que, al llegar a la jubilación y con sus hijos viviendo lejos, había perdido una parte esencial de su identidad. Ya no sabía cómo llenar sus días y, en ocasiones, se sentía vacía. Pero al reflexionar sobre las palabras de Eduardo, comenzó a darse cuenta de que este momento de su vida también podía ser una oportunidad para redescubrirse. Eduardo le sugirió que pensara en actividades que le apasionaran, ya fuera involucrarse en su comunidad, retomar un pasatiempo o incluso aprender algo nuevo. Lo importante era encontrar una razón que le diera energía y sentido a su día a día. Con el tiempo, Clara encontró en el voluntariado una nueva misión.
Se ofreció como mentora en un centro comunitario, ayudando a personas más jóvenes a superar desafíos que ella misma había enfrentado en el pasado. También comenzó a cultivar su jardín, una actividad que siempre le había apasionado, pero que, durante años, había dejado de lado. Estas pequeñas acciones le recordaron que, sin importar la edad, siempre hay formas de contribuir y de sentir que uno tiene un impacto positivo en el mundo. El propósito no tiene que ser algo extraordinario. Puede encontrarse en las cosas cotidianas que llenan el corazón. Al adoptar esta nueva mentalidad, Clara se dio cuenta de que un propósito renovado no solo le daba estructura a sus días, sino que también la hacía sentir más viva. Ya no se trataba de cumplir con las expectativas de los demás, sino de hacer cosas que le brindaran paz y felicidad a ella misma. Este redescubrimiento de un propósito le permitió ver su vida con nuevos ojos, recordándole que cada etapa, incluso la vejez, puede estar llena de significado si uno está dispuesto a buscarlo y a aceptar los cambios que vienen con el paso del tiempo. El séptimo consejo que Eduardo le dio a Clara fue sobre vivir con gratitud. En esta etapa de la vida, cuando muchas personas tienden a enfocarse en las pérdidas, ya sea de seres queridos, de salud o de capacidades físicas, la gratitud se convierte en una herramienta poderosa para cambiar la perspectiva. Eduardo le explicó a Clara que vivir con gratitud no significaba ignorar las dificultades, sino aprender a valorar lo que aún se tiene, incluso en medio de los desafíos. A menudo, las personas mayores se concentran tanto en lo que han perdido que olvidan apreciar las pequeñas alegrías que todavía están presentes en su vida. Clara, como muchos otros, había caído en la trampa de lamentarse por el pasado, por lo que ya no podía hacer o por las oportunidades que se habían ido. Pero Eduardo le recordó que el simple hecho de estar viva, de tener la capacidad de pensar, de moverse, de sentir, era motivo suficiente para estar agradecida. Le sugirió que, cada día, al despertar, hiciera un ejercicio de gratitud. Pensar en 3 cosas por las que se sentía agradecida. Podían ser cosas pequeñas, como un día soleado o una conversación con un ser querido. Lo importante era cultivar ese hábito para que su mente empezara a ver el lado positivo de la vida. Con el tiempo, Clara notó cómo este ejercicio de gratitud comenzó a cambiar su manera de ver las cosas. Ya no se centraba tanto en lo que había perdido, sino en lo que todavía estaba a su alcance. Aprendió a apreciar más los momentos simples, como una taza de té por la mañana o el canto de los pájaros en su jardín. Las relaciones que aún tenía, los recuerdos felices que había acumulado a lo largo de los años y las experiencias que seguía viviendo a diario se convirtieron en fuentes de alegría. La gratitud, más que un simple sentimiento, era una forma de vida que le permitía abrazar cada día con una actitud positiva. Clara también descubrió que la gratitud tenía un efecto transformador en su bienestar emocional. Cuando se enfocaba en las bendiciones de su vida, su estado de ánimo mejoraba y las preocupaciones parecían más manejables. Eduardo tenía razón. Vivir con gratitud no solo hacía que sus días fueran más livianos, sino que también le daba una nueva energía para enfrentar cualquier dificultad que pudiera surgir. A través de este consejo, Clara aprendió que la gratitud es una fuente inagotable de paz y satisfacción, y que en cada etapa de la vida hay siempre algo por lo cual estar agradecido si uno está dispuesto a verlo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Sabemos que muchos de ustedes que nos siguen regularmente aún no se han suscrito al canal, y su apoyo es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el contenido de hoy y te ha aportado valor,
Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Además, nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario con tus pensamientos o experiencias. Nos leemos siempre y nos ayuda a seguir mejorando. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu apoyo continuo.